¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto. De lunes, muy buen inicio de semana. De ser exgobernadores de oposición, ahora trabajarán prácticamente para el gobierno del presidente López Obrador. Uno de ellos se va a España como embajador y el otro, pues todavía no se sabe, pero también se integrará al gobierno de México. Veremos de quién se trata y si es o no una buena idea incorporar a exgobernadores al gabinete del presidente López Obrador. Además, ya platicábamos la semana pasada sobre el proyecto de presupuesto económico para el 2022 que presentó el nuevo secretario de Hacienda. Esta noche seguimos hablando sobre el tema y nos fijaremos precisamente en los aumentos para los rubros de seguridad. Y hace 2 décadas, hace 20 años, la mañana del 11 de septiembre del 2001, los atentados terroristas contra Washington y la ciudad de Nueva York, pues cambiaron el mundo. ¿Es hoy el mundo más seguro como prometía la guerra contra el terrorismo de George W. Bush o seguimos prácticamente en las mismas? Esperemos que piense la mesa, no te vayas y empieza Punto y Contrapunto de lunes. Un priista y un panista se incorporan al gobierno de México. El presidente López Obrador dijo que en reconocimiento al buen trabajo hecho por los gobernadores de Sinaloa y de Nayarit, que están a punto de terminar sus mandatos, los invitará a sumarse a su gobierno. El priista Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, será ahora designado embajador de México en España. Y del panista Antonio Echeverría aún no se sabe cuál será su nuevo trabajo, pero también ya se anunció. Por cierto, ambos estados serán gobernados ahora por Morena. Veamos el contexto. Los gobernadores de Sinaloa y Nayarit se integrarán a la administración federal al terminar su mandato. El priista Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, termina su gestión el próximo 31 de octubre, cuando será propuesto como embajador de México en España, acompañado por el morenista Rubén Rocha Moya, gobernador electo, y por el mismo Ordaz. El presidente López Obrador dijo que el mandatario local ha hecho un buen trabajo y que su misión en España será restablecer las relaciones a plenitud entre ambos países. Dijo que México tiene una buena relación con España, pero que hay malos entendidos y que los gobiernos que lo precedieron permitieron que las empresas españolas vieran al país como tierra de conquista. Recordó que con motivo de los 500 años de la llegada de Colón al continente americano, su administración pidió a la monarquía española que ofreciera disculpas a las comunidades originarias, pero que su petición no fue entendida. Así que en España se sintieron ofendidos y actuaron con soberbia. El mandatario federal adelantó que invitará a otros gobernadores y servidores públicos que estén concluyendo sus funciones a representar a México, pues no se trata de cargos partidistas, dijo. Ayer mismo anunció que el panista Antonio Echeverría también se sumará a su equipo de trabajo tras concluir su gestión el próximo 18 de septiembre, aunque no ofreció más detalles. El mandatario federal dijo que es un reconocimiento al buen trabajo del gobernador Nayarita, que será sustituido por el morenista Miguel Navarro Quintero. Punto y Contrapunto. Noche de lunes y como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, con mucho gusto de verles cómo les fue el fin de semana. Todo muy bien. Yo descansé y fue un cumpleaños. Alfredo Lecón, activista y analista, ¿cómo estás? Muy bien, querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. Bienvenido. Eder Guevara, fundador de Morena, también como cada lunes y miércoles de Antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Querido Genaro, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Buenas noches a todas y todos. Todo bien. Y hoy nos acompaña nueva cuenta María Clemente García. Ella es diputada federal por Morena y activista LGBT. ¿Cómo estás, María Clemente? Muy bien, Genaro, muchas gracias por compartir el espacio con ustedes, por dejarme compartir el espacio con ustedes. Bienvenida. A ver, empiezo ahora con Alfredo. ¿Cómo ves estas incorporaciones o estos anuncios del presidente López Obrador? Hay quien los ve, incluso había algunas ahí, pues algunas especulaciones en redes sociales de que era en pago, digamos, una especie de agradecimiento por haberles ayudado con la elección de Morena, lo cual pues me resulta un poco extraño, pues estos señores son de otros partidos. Hay quien dice también que es un presidente que se está flexibilizando y que está llamando, digamos, al diálogo con este mensaje. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que sí hay una operación política o varias operaciones políticas confluyendo en todos estos movimientos que hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Desde la salida de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que se va al Senado. Hoy hay una columna muy buena en Reforma de Roberto Zamarripa que habla del entramado de la operación que se dio en el Senado y Segov, bueno, con la llegada de la secretaria como presidenta del Senado, y cómo entre Monreal y ella ya se pelean ahí los votos y cómo hacen triquiñuelas respectivamente para que les cuadren las cosas que tiene que hacer el presidente en esta confrontación que hemos hablado mucho acá, que existe entre el grupo de Ricardo Monreal y el grupo de Palacio Nacional, si lo podemos decir así, pero también
habla como de ese desdén que tuvo el gobierno federal también a la Secretaría de Gobernación. Además, no creo que a partir de eso, ese es un buen punto de partida para ver cómo en la mente del presidente López Obrador, o así se ha trascendido mucho, ya está más bien viendo en cómo va a afianzar la operación electoral y el discurso que tanto necesita el presidente para mantenerse todos los días desde las narrativas que él ha impuesto y seguirlas fortaleciendo. ¿Y por qué tiene relación, por qué tendría relación esto con Coahuila? Mira, más allá de una acusación simplista de entregaron el gobierno a Morena o en elección, porque como dices, son de diferentes partidos, pues ojo con el PRI, porque si algo hemos visto desde 2018, yo lo he dicho acá y me hago responsable de mis palabras, es como en Coahuila precisamente el PRI abrió espacios incluso de expriistas que se mudaron a Morena, que tenían vínculos con el narcotráfico, es el caso por ejemplo de Piedras Negras, y ahora son abanderados de Morena y han regresado o regresaron incluso al gobierno, a los gobiernos que en algún momento de desastre, de violencia que vivió la zona en los tiempos más crudos de la guerra en esa región, pues de repente ahora llegan como banderados de Morena, ¿no? Esas sospechas ligadas con todas las denuncias que no hemos hablado aquí, como algún momento dijimos que lo tendremos que hacer, de cómo operaron cárteles como el cártel de Sinaloa, a favor de algunos candidatos o candidatas de Morena, pues por supuesto que tendría que haber algo más que levantarnos nada más la ceja y sí, no reducirlo a las cuestiones simplistas de partidos y colores. Ahí hay cosas detrás que han venido pasando y sobre todo en esta simpatía lamentable que ha tenido la 4T con gobiernos como el de Quirino Ordaz, que nada más vayamos pensando en cuántas cosas no hemos visto en los últimos años de esa simpatía, de esa flexibilidad del gobierno con cárteles, ¿no? Entonces hay temas ahí muy de fondo en cada movimiento, no creo que todos tengan una sola cosa que hacer y abonan todos pues a esta forma de pensar y hasta de neutralizar a la oposición de López Obrador, ¿no? Qué difícil le va a ser al PRI y al PAN seguir con las acusaciones y con las campañas que han emprendido para supuestamente ser la oposición de oposiciones al presidente López Obrador cuando se le están yendo gobernadores al gabinete, ¿no? Eder, ¿cómo lo ves tú? Contrapunto, otra vez como una operación en agradecimiento a un apoyo electoral o como un presidente que está abriendo sus fichas y mandando una mano amiga también a opositores. Es difícil dar un contrapunto cuando el punto se basa en suponer o en analizar las consideraciones no explícitas de alguna persona, en este caso de López Obrador, porque no sabemos leer la mente. ¿Qué está pasando con el caso de los gobernadores del PRIAN que el presidente López Obrador está incorporando o invitándolos a incorporarse al gabinete? Bueno, siempre se nos acusó de que somos nosotros, nuestro movimiento, quien divide a la sociedad. Muchas veces, a mí me dijeron muchas veces este argumento de que no se podía agarrar rajatabla a todos los funcionarios, servidores públicos que vienen del prianismo, porque también ahí hay una escuela muy interesante de funcionarios públicos. Bueno, el presidente López Obrador siempre ha incorporado a cuadros políticos de otras expresiones que no son las de la izquierda, y ha sabido ahí equilibrar, salvo 3, 4 casos que al final cambiaron de postura otra vez y se volvieron de oposición. El resto se han incorporado muy bien a la dinámica del presidente López Obrador, pero además es evidente que es un gesto político de Andrés Manuel hacia dirigentes políticos estatales o regionales que no tuvieron ya cabida en las elecciones, dentro de sus partidos, en el proceso electoral del 2021, pero que también supieron respetar el pacto que Andrés Manuel le propuso a los gobiernos ejecutivos de los distintos niveles, de que no se metieran en el proceso electoral 2021. Quienes no se metieron en esos procesos, pues tienen una posibilidad de colaboración y de diálogo con el presidente López Obrador, más allá de cuando acabe su función en el Poder Ejecutivo Estatal. Y lo que me parece interesante es que se abre la puerta para otras incorporaciones. A mí me gustaría mucho ver a Corral colaborando en el gobierno federal y que ayude en el ejercicio, por ejemplo, de la transparencia, de poder dar continuidad a los procesos que él abrió en el gobierno de Chihuahua. Y también es una forma, y esto lo plantea Páez Varela en su columna de hoy,
de proteger a estos gobernadores que ahora que no tienen cargo, que ahora que no tienen certidumbre de futuro, Sí. después de haber gobernado en estados tan complicados como Sinaloa o Nayarit, pues que sepan que pueden ahí tener el respaldo político de ser integrantes del gobierno federal con toda la legitimidad que tiene este gobierno. Bien. Me parece que está haciendo política. Bien. Lisa, ¿cómo lo ves tú estos cambios en el gabinete, o por lo menos estos anuncios más bien, porque todavía ningún cambio? Está solamente el anuncio de que uno de ellos será embajador en España, embajada, por cierto, polémica por el tema reciente del que platicábamos hace algunas semanas de la agregaduría cultural, y el otro, digamos, todavía queda en veremos, pero se va a integrar, digamos, también a este gobierno. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, yo creo que mis dos compañeros ya analizaron un poco la dimensión política, sobre todo centrados en la figura del presidente. ¿Qué significa esto? Si la tesis de Roberto Samarripa hoy en Reforma, que era enroques contra el posible desbordamiento de ciertos liderazgos que por sus propias broncas personales ya no resultan operadores políticos eficientes, o incluso mensajes muy puntuales a los propios movimientos o a los propios, digamos, militantes y figuras políticas del movimiento Regeneración Nacional en los estados, de cómo se tendrá que proceder cuando las elecciones las gana Morena y hay un gobierno de la oposición saliente, y entonces cómo se tienen que tratar esos temas, ¿no? La siguiente hipótesis también la trató Lecona, que es un tema también como de interferencia del crimen organizado en esa elección. No voy a abundar mucho en eso, creo que se ha discutido hasta la saciedad. Otra tiene que ver con, pues, si hay interferencia o no del presidente en el nombramiento de los gobernadores que deberían de quedarse, que sería el caso, por ejemplo, de Tabasco, ¿no? Donde hay una integración de un político del propio movimiento mayoritario, pero que ahora es llamado al gobierno federal, y quien está eligiendo a quien lo sustituye, si es la tarea independiente, autónoma del Poder Legislativo local, o si en realidad hubo acuerdos con el presidente y es el presidente quien palomea quién se queda ahí o no. A mí lo que me parece más interesante fue la declaración del presidente de decir por su buen desempeño, y entonces pues revisemos algunas cifras del desempeño de esta gente, nada más como para que nos demos cuenta de cuáles son los indicadores en algunos aspectos que dejaron en sus estados, y por supuesto que yo traigo nada más los de seguridad. Nayarit trae un aumento del 26.4% en homicidios, del 175% en extorsión, del 36% en violencia sexual y del 29% en violencia familiar. Si bien yo soy la primera que dice que esto hay que analizarlo en tendencias históricas y en periodos más altos, el caso Nayarita, por ejemplo, viene preocupando desde hace varios años, entonces hay ahí pues al menos una cosa que se quedó pendiente con este gobernador. Sinaloa, por el contrario, si bien trae muy buenos números en términos de homicidios, con una reducción del 23%, preocupa ahí nada más la manera en la que se gestionaron los homicidios de mujeres, eso sí hay que decirlo, un aumento del casi el 28% en el tema de las muertes violentas de mujeres, y otros delitos como extorsión, sí, que también traen pues importantes aumentos, 73%, violencia sexual 25% y violencia intrafamiliar 29%. Entonces, nada más digamos, seamos muy claros con los balances que hacemos de las figuras entrantes y salientes en la administración, y tengamos claro que hay ciertas deudas que se quedaron ahí para que quien retome pues lo pueda tomar pues, quizás para mejor, ¿no? Bien, y incluso María Clemente, un poco para contrastar también lo que mencionaba el presidente, ¿no? Que les ofrece un cargo por los buenos resultados. Lisa acaba de demostrar que pues cuáles buenos resultados, realmente no se ven muy buenos resultados de estos dos gobernadores. ¿Cómo interpretas tú la llegada de ellos a el gobierno de México? Uno como embajador, uno como diplomático, el otro todavía está en suspenso, pero también ya fue anunciado por el presidente. Pues justamente, ¿no? Hasta el momento únicamente solamente hay una invitación formal, que es la del exgobernador Quirino Ordaz, que está invitado, ¿no?, al tema de política exterior, y en este caso Quirino Ordaz Coppel fue propuesto como embajador de México en el exterior, y en ese sentido hay que recordar que Sinaloa fue uno de los pocos estados que en 2018 participó en la FITUR. ¿Qué es la FITUR? Es la Feria de Inversiones de España, que principalmente es para materia turística, y citando a Roberta Layuz, ¿no?, que fue embajadora en ese entonces, ella dijo, ¿no? La vocación agroindustrial de Sinaloa se puede ver fortalecida por la tecnología y el conocimiento europeo que se ha logrado consolidar. Es decir, la vocación internacional del entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel pues está aprobada durante su gestión, y además es la intención del gobierno del presidente López Obrador fortalecer la relación bilateral entre México y España, y además de dotarle de una visión estratégica y renovada.
Es claro que pues la relación que se busca es tener una relación entre iguales, productiva, ¿no? Y que el presidente ha manifestado la vocación democrática y el reconocimiento a todos los gobernadores que han permitido el avance de la democracia y de la construcción de la transformación en este país, ¿no? Como decía mi compañero Eder Guevara, ¿no? Pues hace ratito, pues la 4T tiene espacio para todo el mundo, la 4T es plural, justamente todo el tiempo se nos está acusando, ¿no? De ser un movimiento, una agrupación política sectaria, imponente, y aquí se ve que no, ¿no? La 4T está abierta, en la que todos los actores que sean bienvenidos para construir la cuarta transformación de este país, ¿no? Y cabe destacar que el nombramiento de Quirino Ordaz obviamente está sujeto a la aprobación del Senado y eso sigue siendo testimonio de la vocación democrática y respetuosa de los cauces institucionales de este gobierno. Y sobre la invitación del gobernador de Nayarit, pues aún no es claro a qué dependencia podría integrarse y en qué lugar podría hacerlo y de qué manera. Bien. Eder, levantaste la mano. Sí, rápido. Para reforzar los datos que ofrecía Lisa, y creo que eso explica por qué Quirino Ordaz ya tiene certidumbre de cuál es el espacio al que se le propone. Hay que recordar que mantuvo un nivel de aprobación popular impresionante, fue de los mejores gobernadores evaluados durante todo su mandato, y así terminó. Entonces, ahí hay un también reconocimiento popular que el presidente López Obrador siempre valora mucho, y además de que tiene que ser aprobado por el Senado este nombramiento, también España tiene que dar su visto bueno y bueno, entre tantos posibles actores que toman la decisión, pues habrá un factor que implique un consenso que legitimará la labor de Quirino como embajador de México en España. Bien. Hacemos una pausa, regresamos después de esta para el segundo bloque de la noche. El presupuesto de 2022, ya lo empezamos a discutir la semana pasada, contempla incrementos a la seguridad, pero deja fuera a policías estatales y a municipales. Regresamos con este punto, a punto y contrapunto, no te vayas.